Hola a todos, bienvenidos al tercer capítulo de esta serie de videos que Revista Bienestar y Psicóloga Vera preparamos para ti. Y como recordarás, pues en los 2 días anteriores estuvimos checando a autoconcepto y a autoestima. Y el día de hoy vamos a ver a este tercer elemento que conforma el amor propio y es ni más ni menos que el del autocuidado. Y que tal como lo estuvimos viendo con los otros dos elementos, autocuidado se divide en dos, auto y cuidado. Pero más allá de eso y más allá de decir que autocuidado es el cuidado que nos damos a nosotros mismos, como sabes, hay que profundizarnos para entender todavía más a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Entonces, otra cosa que de pronto existe o que se presenta en autocuidado es que se piensa que el autocuidado solo va dirigido hacia lo físico. Y claro que el cuidado físico o el autocuidado físico es algo muy importante dentro del autocuidado. Sin embargo, no es la única vía en la que podemos autocuidarnos. Es solo una más de lo que implica el autocuidado. Y de hecho, bueno, para irnos a una definición más profunda de autocuidado, dice que se define como el conjunto de acciones intencionadas, o sea, es decir, se hacen de manera consciente, que realiza la persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma, por eso es autocuidado, no es que alguien vaya a llegar a cuidarte. Entonces, aunque esta es como una definición más oficial, y si te diste cuenta por aquí la estaba leyendo en la computadora, menciona dos componentes, el interno y el externo. Ahorita vamos a ver cuando hablemos de algunos de los elementos a qué nos referimos cuando hablamos de factor interno y qué influencia o de qué manera, si estamos hablando solo de amor propio, porque es que los factores externos también van a fungir como un elemento importante en la expresión del autocuidado o en el ejercicio del autocuidado. Entonces, pues bueno, como te lo decía, lo físico no es lo único que podemos hacer, aunque es una parte importante, porque por ejemplo el autocuidarnos físicamente, claro que tiene que ver con el mantenimiento de un cuerpo saludable, no tanto por lo estético, sino por lo que involucra a nivel salud, ¿sí? Tiene que ver también con el aseo personal, con el arreglo, y bueno, como te lo dije, pues el mantenimiento de la salud. Así que la alimentación saludable también será un factor importante para mantenernos autocuidados físicamente. Te darás cuenta también que el autocuidado tiene que ver muchísimo, sí o sí, con el factor de la autoestima que hablábamos, que era el del autorrespeto, y que esto se desprende en automático con la formación de hábitos. Cuando tenemos hábitos, que luego por ahí como que de manera falsa se piensa que se forman en 21 días, se requiere mucho más tiempo para formar un hábito. De hecho, en la vía cognitiva o en la vía neuronal se requieren hasta 120 días para más o menos por ahí ir trazando la vía neuronal que lo necesita. Y si te pones a pensar, pues 120 días son aprox como 4 meses. Y si ves 4 meses en términos de un año, pues 4 meses es como la tercera parte de un año. Entonces, hacer algo por 21 días, pues tal vez nos haga sentir muy bien, tal vez nos empiece a dar la pauta para continuar en los meses posteriores y terminar por formar nuestro hábito. Pero por eso autocuidado es tan importante, porque tiene que ver con el cómo vamos formando hábitos. De hecho, si tú haces algo por 21 días y que no te aporta tanto a tu salud o a tu autocuidado, quizás también estés dando la pauta para la formación de un hábito negativo. Por eso es que luego en esta cuarentena, hablando de la cuarentena, se convierte en muy importante el cómo transcurres tus días, el qué tipo de actividades te das a ti mismo, el cómo te hablas, el cómo te cuidas, el qué tipo de hábitos mantienes o frenas para empezar a construir el camino hacia otros, y por eso autocuidado es tan importante. Pero bueno, para ya no irnos a otra vía que es la de los hábitos, que otro día podemos hablar más a detalle de esto, autocuidado, más allá del cuidado físico que podemos darnos, también se involucra en otras áreas, como por ejemplo el cuidado de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, como por ejemplo el cómo nos interrelacionamos con los demás y el cómo construimos nuestras relaciones familiares, sociales, de pareja, profesionales y de todos los ambientes o de todos los contextos con los cuales nos relacionamos. Aquí es cuando entra en juego el factor externo, porque autocuidado también tiene que ver con marcar límites, y aquí es donde te decía que se une a la parte del autorrespeto que veíamos el día de ayer. Pero entonces aquí es eso, si nosotros nos encargamos de construir de cierta manera nuestras relaciones interpersonales, pero de pronto no recibimos algo que nos beneficia del otro elemento de la relación, entonces es cuando entra en juego el autocuidado. Y es decir, no me estoy beneficiando de esta situación, no me estoy respetando, me están agrediendo o me están tratando mal, entonces para autocuidarme me retiro de esa situación
en la que estoy, ¿no? Entonces, también autocuidado involucra el cuidado de nuestros pensamientos y emociones desde lo personal, pero también en lo exterior, dependiendo de cómo nos relacionemos. Entonces, pues bueno, si te fijas, poner límites realmente es ponerte a salvo, y es decir, ponerte o brindarte autocuidado. Si te das cuenta, también autocuidado tiene que ver con procurarnos o con proveernos espacios de desarrollo y de bienestar y de retirarnos de todo aquello que no nos beneficie, o bien marcar límites. Autocuidado, como te decía, es como esta pieza intermedia que se viene a poner entre autocuidado y autoestima y que nos va a dar la pauta para seguir desarrollando los otros dos elementos que veíamos. Es justo por esta parte que me gusta mucho como reconceptualizar, y ya como te lo decía en los días y en los videos anteriores, está padre que podamos ver las cosas o las situaciones que nos pasan, en este caso el amor propio y sus componentes, más allá de lo lineal, ¿no? Como, ay, si haces esto, vas a tener esto. Y ya, fórmula mágica. No es tan así, es más bien, si haces esto, tal vez obtengas esto, y si obtengas esto, pues tal vez haces estas 5, y de cada una de esas 5, pues se va a ir generando otra, y entonces nos damos cuenta que todo crece así como en raíz, ¿no? O como en árbol o algo así. Entonces, en lugar de verlo como causa-efecto y nomás como un efecto que genera el otro, lo vemos como multicausal, y aquello que es multicausal pues genera muchísimas más cosas. Y es ahí donde, si además de nuestras acciones, nuestros pensamientos o la gestión de nuestros pensamientos van también encausadas a lo multicausal, entonces los resultados que podemos obtener se vuelven mucho más integrales y mucho más integradores. Entonces, también por esto mismo date cuenta cómo autocuidado involucra muchas áreas, y ahorita mencioné solo algunas. De hecho, tú intenta profundizar de qué otras maneras te cuidas o de qué maneras no te has cuidado y que te han generado algún daño emocional, que haya puesto como en duda tal vez tu autoestima o tu autoconcepto. Porque justo eso es lo que nos pasa. Cuando algo no nos beneficia en una relación interpersonal y nos mantenemos ahí a pesar del daño que nos causa, pues se ponen en juego, se ven comprometidas nuestra autoestima y nuestro autoconcepto. Por eso te decía que autocuidado es una pieza elemental que viene a unir estas dos primeras con las otras que se nos vienen. Entonces, pues bueno, para poder dar un seguimiento a esto que estamos viendo, nuevamente vuelve a aparecer nuestra libreta y nuestra pluma, o tu computadora, tu tablet o tu celular. Entonces me gustaría que igual, a manera de lista, sea como sea que lo estés escribiendo, o a manera de narración, o como tú sientas que tienes que hacerlo para que te dé mayor sentido, te intentes como profundizar o echar un clavado a aquellas situaciones o aquellas circunstancias en las que más te cuidas o más te has cuidado, o de qué manera mantienes un cuidado. O por el otro lado, de qué formas, en qué sentidos o en qué contextos tal vez no te hayas cuidado tanto, o no hayas puesto a salvo a tu persona y que te haya generado otro tipo de situaciones. Al final, recuerda que no es como que una sea buena y otra sea mala. O si estás más para este lado, es como, no, ya no hay solución. Recuerda que cuando nos hacemos conscientes y podemos observar lo que estamos observando, entonces eso nos da la pauta de qué podemos hacer o qué no estamos haciendo para no estar de un lado quizás más funcional o más sano o estable para nuestra mente. Entonces, ya lo hemos dicho, pero recuérdalo, yo siempre lo digo en consulta con mis pacientes, y lo que realmente nos lleva al cambio o lo que hace que el cambio emerja es la observación profunda. Porque a partir de ahí podemos saber qué hacer o qué ya no hacer para estar de una o de otra manera. Así que muchísimas gracias por ver el video de hoy correspondiente al tema de autocuidado. Nos vemos el día de mañana para ver nuestro cuarto elemento del amor propio. Y pues gracias por estar aquí viendo esta serie que Revista Bienestar y Psicóloga Vera preparamos para ti. Muchas gracias.